Hola chicos, chicas, ¿cómo están? Bueno, espero que bien. La clase de hoy es la clase número 7 y bueno, voy a acompañarles la lectura del apunte. Así que voy a ir leyendo y vamos a ir haciendo un par de comentarios como para que les quede un poco más claro. No es un apunte muy complicado ni muy largo tampoco, pero bueno, es la introducción que les voy a hacer acerca de las cuestiones éticas y morales para después ver sistemas filosóficos al respecto. ¿Sí? Vamos a estudiar a filósofos como Aristóteles o Kant, por lo menos eso es lo que tengo planificado. Así que para entender de lo que hablan Aristóteles y Kant en sus libros sobre ética, bueno, primero me parece lo más coherente es que investiguemos, bueno, ¿qué es esto de la ética? La ética en primer lugar es una rama de la filosofía que estudia las acciones humanas, ¿sí? Eh, y no solo estudia las acciones humanas, sino que estudia la validez de las acciones humanas. Porque las acciones humanas, según la ética, responden a una serie de costumbres, ¿sí? A una serie de normas por las que nos guiamos para comportarnos. Ahora va a quedar un poco más claro esto. Pero bueno, la ética lo que va a hacer es reflexionar sobre estas normas y va a preguntarse sobre la validez de estas normas. ¿Sí? ¿Por qué algo se considera bueno o por qué algo se considera malo? ¿Sí? Cuando escuchen hablar de ética, los términos bueno y malo van a aparecer siempre, ¿sí? Porque está dirigido a esto, a las acciones humanas. Y las cosas buenas o malas, bueno, siempre tienen que ver con las acciones humanas. O siempre tiene que ver con el ser humano, porque él es el que establece lo que es lo bueno y lo malo. Bueno, dependiendo de la concepción de la filosofía que tengamos, de la concepción del mundo también. Pero bueno, vamos a empezar con la lectura del texto. El primer apartado es ¿qué es la ética? Ética y moral, la ética como estudio reflexivo sobre la moral. Si atendemos al uso cotidiano del término ética, podemos constatar que a menudo se utiliza como equivalente al término moral. En efecto, etimológicamente, ambos términos son equivalentes. ¿Qué quiere decir que son etimológicamente equivalentes? Bueno, la etimología de la palabra es su significado. O sea, cuando vemos a los términos ética y moral, vemos que se derivan de las mismas palabras en el idioma griego. ¿Sí? Los griegos tenían la costumbre de, cuando establecían un término sobre algo, bueno, realizar una composición de palabras, como el término filosofía, que es amor por la sabiduría. ¿Sí? Cuando vamos a estudiar la etimología de la palabra filosofía, bueno, vamos a aludir a estos dos términos. ¿De qué términos está compuesta la palabra filosofía? Bueno, en este caso vamos a hacer lo mismo. Es una costumbre de los filósofos siempre ir a la etimología de la palabra para poder desentrañar, bueno, o por lo menos para poder iniciar la discusión sobre un problema. Siempre se parte de ahí. Bueno, si vamos a hablar de ética y moral, vamos a ver qué quiere decir ética y moral y después empezamos a charlar. Primero tenemos que definir bien claro qué es esto. Vamos a establecer claramente el concepto que queremos desplegar. Entonces, el término ética dice el texto que deriva del griego ethos, que significa costumbre. ¿Sí? Y el término moral viene del latín mos, que se usa como traducción de ethos. ¿Sí? Así que históricamente son términos equivalentes. La filosofía es la que va a hacer la distinción. Va a tomar estos dos términos que aparentemente quieren decir lo mismo, que en el uso cotidiano de la palabra quieren decir lo mismo, pero lo va a usar para aludir a dos cosas diferentes. Entonces dice, sin embargo, en la historia de la discusión filosófica, los términos ética y moral han tomado distintos caminos. El término moral alude al conjunto de costumbres, comportamientos, creencias, actitudes, convicciones,
códigos de conducta y sistema de valores de un individuo o un grupo social. ¿Sí? Así que si les pregunto qué es moral, bueno, acá tenemos gran parte de la respuesta. Que la moral, el término moral alude al conjunto de costumbres, comportamientos, creencias, actitudes, convicciones, códigos de conducta y sistema de valores de un individuo o un grupo social. O sea que cuando nosotros actuamos, ¿sí? Cuando hacemos algo en el mundo, bueno, estamos guiados por todos estos términos, ¿sí? Que tienen que ver con la moral. Yo cuando voy a actuar, actúo según acostumbro a actuar, ¿sí? Todos tenemos un conjunto de costumbres. No actuamos siempre de manera diferente. O sea, tenemos cierta habitualidad, cierta costumbre a actuar de determinada manera. Y estas costumbres también están guiadas por creencias que tenemos, ¿sí? Si somos católicos, vamos a acostumbrar a hacer determinadas cosas tratando de seguir los preceptos de la Iglesia, ¿no? De la Iglesia católica. Y bueno, la moral lo que va a hacer es esto, es hablar acerca de todo este conjunto de costumbres y mostrarlas. En primer lugar, de esta definición se sigue que la moral, en su estrato más fundamental, refiere a la forma concreta en la que actuamos, lo que podemos llamar el hecho moral o el fenómeno moral básico. O sea, ¿de qué habla la moral? Bueno, de la forma concreta en la que actuamos. En segundo lugar, hablar de la moral de una persona, una familia, un grupo de amigos o una institución implica la existencia de una regularidad en su comportamiento. Es decir, alude al hecho de que las acciones, tanto individuales como colectivas, muestran cierta orientación habitual. ¿Sí? Lo que les venía diciendo. Cuando nos comportamos habitualmente de la misma manera. Por ahí no exactamente, pero más o menos seguimos una línea de comportamiento. Es más, según nuestra personalidad, nosotros tendemos a actuar de determinada manera. Más todavía si pertenecemos a un grupo. Hay grupos sociales que se comportan casi de la misma manera o que responden a las mismas normas. Por ejemplo, el grupo de los profesores de una escuela. ¿Sí? Los profesores, mal que mal, nos comportamos más o menos todos de la misma manera. Los alumnos también. Todos tenemos un conjunto de comportamientos que nos caracteriza como profesores o como alumnos. Y eso muestra una cierta regularidad. Es algo regular, ¿sí? Que pasa habitualmente. Esta regularidad puede estar explícitamente prescripta o ser simplemente tácita. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Esta regularidad de comportamiento, estas normas de comportamiento que seguimos, pueden estar escritas, como en el colegio, que tenemos un conjunto de normas de conducta. Ahora no me acuerdo bien el nombre que tiene este conjunto de normas de conducta del colegio, pero bueno, está. En algún lado del colegio tenemos un reglamento, ¿sí? Un papel donde figuran todas las normas que debemos seguir, tanto los alumnos como los profesores y el personal no docente. Eso quiere decir que está explícitamente prescrita, ¿sí? Está escrita en un papel, nosotros lo podemos ir a ver y vemos si lo que hicimos está mal o está bien. Las leyes que tenemos en la ciudad, en la nación, también están prescritas, explícitamente. O pueden ser tácitas estas normas. ¿Sí? Hay normas que nosotros seguimos en nuestro comportamiento, que no están escritas en ningún lado, sin embargo, las seguimos. Este sería el caso en el que nos comportamos regularmente, siguiendo determinadas expectativas implícitas compartidas por un grupo. En tercer lugar, si bien el nivel de la moral no implica aún una problematización de la validez de los códigos según los cuales orientamos nuestras acciones, la moral incluye ciertas concepciones sobre lo bueno, lo malo, lo incorrecto y lo incorrecto. ¿Sí? O sea que la moral no va a ser una problematización sobre la validez de estos códigos.
O sea, no se va a comenzar a preguntar por qué nos comportamos así, ¿sí? La moral lo único que va a hacer es tratar de buscar las normas de comportamiento que sigue un grupo social, supongamos, y mostrarlas, estudiarlas. Y va a tener ciertas concepciones sobre lo bueno y lo malo. Pero va a ser diferente al trabajo de la ética, ¿sí? Por eso estamos dando esta serie de características. La ética va a ser algo diferente de la moral, pero va a tener mucho que ver. La moral tiene carácter de facticidad normativa. ¿Sí? Ese es el término, el concepto que define a la moral, su facticidad normativa. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es la facticidad normativa? Es el simple hecho de que al actuar ajustamos nuestra conducta a determinadas normas. ¿Sí? Esto de lo que venimos hablando, bueno, tiene un nombre técnico en filosofía y se llama esto, facticidad normativa. ¿Qué tiene la moral? Facticidad normativa. Se dice que tiene facticidad normativa para no estar diciendo que la moral es el simple hecho de... el carácter de la moral es el simple hecho de que al actuar ajustamos nuestra conducta a determinadas normas, ¿sí? Para no usar esa palabra, esa frase larga, bueno, lo reducimos a 2 palabras y decimos que la moral tiene facticidad normativa. Ser escéptico o relativista acerca de las normas morales es también parte de la moral. Después vamos a ver qué es ser escéptico o relativista moral. La presencia ineludible de la moral en nuestra vida toma diferentes formas, según las condiciones sociales, históricas, psicológicas y culturales. Sabemos por experiencia que hay una pluralidad de códigos de conducta, que no todos opinan de igual manera sobre qué es lo correcto en una situación determinada. ¿Sí? Esto es claro. Por eso es más fácil abordar estos temas, ¿sí? Porque son cosas que nosotros conocemos. Nosotros actuamos en el mundo de una manera determinada. Y respondemos a diferentes códigos de conducta dependiendo de la situación en la que nos encontremos, ¿sí? Si estamos en el colegio, seguimos determinadas normas de conducta. Si estamos en nuestra casa, otras. Si estamos en la plaza con nuestros amigos, también tenemos normas de conducta. También estamos habituados a comportarnos de una determinada manera, siguiendo determinadas leyes. Puede ser que no las conozcamos esas leyes, que no nos demos cuenta de que seguimos un comportamiento habitual, pero lo hacemos. ¿Sí? Nos comportamos siempre de determinada manera, y más nuestra personalidad refiere a eso, a una habitualidad en la forma de actuar que tenemos. Sigo. Nuestro primer acercamiento a las cuestiones de la ética filosófica se da cuando nos enfrentamos a un dilema. ¿Sí? Acá ya estamos yendo para el lado de la ética, ¿sí? Que es otra cosa. Leo de nuevo. Nuestro primer acercamiento a las cuestiones de la ética filosófica se da cuando nos enfrentamos a un dilema, es decir, a situaciones que tienen carácter conflictivo. ¿Sí? Acá estamos yendo a un tipo específico, ¿sí? de acto humano, a un acto que tiene cierto conflicto. Un conflicto o dilema moral pone en juego concepciones sobre el deber, la obligación, los valores, la responsabilidad por uno mismo y por otros sujetos, ¿sí? Hay determinadas acciones que realizamos que nos hacen reflexionar sobre esto, sobre qué es lo que debo hacer, si lo que voy a hacer es bueno o es malo. Esto es un dilema, no se presenta en todas nuestras acciones, en algunas. Y bueno, la ética va a ir a estos dilemas, va a ir a estas situaciones donde se juegan o se ponen en juego valores de las acciones, donde no sabemos qué hacer, donde no sabemos si lo que vamos a hacer está bien o está mal, si tenemos responsabilidad sobre esa acción u otro sujeto la tiene. La experiencia en la que nos enfrentamos a una pluralidad de concepciones sobre lo bueno, lo malo, lo correcto, lo incorrecto, etc., puede motivar la reflexión. Ante la constatación de que no hay acuerdo general sobre lo que se debe hacer, surge la duda: ¿qué debo hacer? Este tipo de interrogantes, motivados por la ausencia de consenso, dan lugar a una reflexión espontánea, que constituye el punto de partida de la reflexión propiamente ética. ¿Sí? ¿Cómo surge la ética? Bueno, en situaciones
que son dilemas, como bien dice el texto. Son situaciones en las que no podemos decidir qué es lo que tenemos que hacer o qué es lo que no tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque evidentemente no hay un acuerdo sobre eso, sobre esa situación. Para no estar hablando así en el aire, les puedo dar un ejemplo: el aborto, ¿sí? Una mujer se embaraza y no quiere tener a su hijo. Bueno, esa situación es un dilema moral, porque no hay un acuerdo sobre qué está bien o qué está mal en esa situación, ¿sí? No hay un acuerdo entre todas las personas que digamos, bueno, tengo un hijo, no lo quiero, bueno, aborto. No, no es tan fácil la decisión. Es una decisión bastante complicada y se tienen que poner en la balanza muchísimas cosas. Bueno, esto es un dilema moral. Es una situación en la que no hay consenso sobre, o no hay acuerdo, ¿sí?, entre las personas sobre lo que hay que hacer o lo que no hay que hacer. Y acá se mete la ética filosófica. Dice, bueno, en una situación problemática, bueno, vamos a estudiar bien a fondo cuáles son los fundamentos de los que dicen que está bien hacerlo y cuáles son los fundamentos de los que dicen que está mal hacerlo. Y bueno, vamos a analizar esos fundamentos y cuál es la validez de los mismos. Para eso está la filosofía. Entonces, lo que hace el texto es ahora definir qué es la ética. ¿Sí? La ética es una disciplina filosófica dedicada a realizar un estudio sistemático sobre la moral, en todas las dimensiones que presentamos anteriormente. Este estudio sistemático tiene el carácter de una reflexión, es decir, la tarea de la ética es reflexionar sobre la moral. ¿Sí? ¿Qué era la moral? La moral era el conjunto de costumbres, acciones, costumbres que tenemos al accionar, los códigos de conducta, bueno, toda la lista que les dije antes. ¿Y qué va a ser la ética? Bueno, reflexionar sobre eso. Reflexionar sobre esas costumbres que tenemos, estos códigos de conducta, estas habitualidades con las que nos comportamos. Va a reflexionar sobre ellas, sobre sus fundamentos más que nada. Al definir la ética como reflexión, no queremos decir que en el nivel moral no haya reflexión, sino que la reflexión ética va más allá de la moral y de toda reflexión sobre lo bueno y lo malo que pueda darse en ese nivel, en la medida en que la convierte a ella misma en un objeto de estudio. Ahora bien, ¿cuál es el objetivo de la reflexión ética sobre la moral? La reflexión de la ética filosófica constituye un esfuerzo por comprender, esclarecer, problematizar, explicitar, reconstruir u ordenar el complejo fenómeno de la moral en sus distintos niveles. ¿Sí? Va a ser un estudio sistemático de la moral, por eso dice sistemático. Sistemático es que va a ser un estudio ordenado, lógico, y va a estudiar, bueno, los fundamentos, y si esos fundamentos dan validez a las normas de conducta que vemos en la vida diaria. La reflexión de la ética, bueno, se dedica a esto. Trata de comprender las normas de conducta que expone la moral, esclarecerlas, problematizarlas, ¿sí? Ponerlas en una situación compleja, como la que dijimos acerca del aborto. Es una situación compleja. Entonces vamos a establecer problemas y vamos a tratar de solucionarlos. Como veremos a continuación, una de las tareas más importantes de la ética filosófica es la fundamentación o la crítica de la fundamentación de la validez de los principios morales. O sea que la ética va a ir sobre esto, sobre el fundamento de la validez de los principios morales. Esta es la tarea que realiza la vertiente de la ética denominada ética normativa. ¿Sí? La ética normativa es la ética que se encarga de darle fundamento a las normas. La ética filosófica no solo se plantea la pregunta ¿qué se debe hacer?, sino también ¿por qué se debe hacer? Profundizaremos más este punto en la siguiente sección.
La tarea de la ética no es transmitir ingenuamente un conjunto de reglas, prescribir qué acciones hay que ejecutar, exhortar mediante consejos que la gente actúe de cierta manera, predicar dogmáticamente la adhesión a un determinado modo de vida, etc. O sea que la ética, la tarea de la ética no es decirnos cómo nos tenemos que comportar, no es esa la tarea, sino estudiar el modo en que nos comportamos y se pregunta acerca de la validez de ese modo de comportarnos. ¿Es válido ese modo? ¿Está bien fundamentado eso? Nada de esto concierne a la ética. La ética, por el contrario, problematiza cada una de estas cuestiones. Esto no significa que la reflexión ética no tenga un efecto en las acciones del hombre, en su vida. Esto se verá, por ejemplo, en la reflexión socrática. Sócrates, quien es considerado padre de la reflexión filosófica sobre la moral, consideraba que con la reflexión y el autoexamen se da el recto obrar y la virtud. El saber, producto de la reflexión y el conocimiento de sí mismo, es para él la raíz de todo obrar moral y la condición del perfeccionamiento del hombre. ¿Sí? O sea que tiene mucho que ver quiénes somos nosotros, ¿sí? Para poder saber cómo nos tenemos que comportar. ¿Sí? Cuando yo me pregunto cómo me tengo que comportar en determinada situación, yo tengo que tener muy claro quién soy, qué lugar ocupo en el mundo. Eso me va a decir de qué manera me tengo que comportar. Pero son preguntas muy difíciles de contestar. O sea que Sócrates nos pide que solo tengamos por verdadero aquello de lo que estamos convencidos por nosotros mismos, porque este es el único modo de alcanzar la virtud. Quizá la reflexión llegue a los mismos resultados que los principios fijados en la moral, pero lo importante es someterlos a depuraciones que pasen por el tamiz de la reflexión filosófica. ¿Sí? Por ahí decimos, bueno, como nos veníamos comportando está perfecto, está bien fundamentado, o sea, la ética puede, después de la reflexión, decir, bueno, sigamos así como estábamos hasta ahora, pero no va a ser un trabajo en vano. ¿Sí? Si decimos, bueno, nos venimos comportando bien, fundamentadamente, bueno, eso nos va a dar otra actitud, ¿sí? Ante la vida. La tarea de la ética es entonces comprender la moral, esclarecerla, problematizarla, reconstruirla, criticarla, bueno, esa serie de acciones que hace la filosofía sobre los preceptos morales. Ahora vamos a pasar al segundo apartado, ¿sí? Que se llama Tareas de la reflexión ética sobre la moral. Bueno, esta sección comienza con la tarea normativa de la ética. La ética normativa es la vertiente de la ética filosófica encargada de evaluar la validez de las normas con las que juzgamos las acciones. ¿Por qué es necesario que la ética realice esta tarea? Kant responde que la reflexión de la ética filosófica es necesaria porque la reflexión prefilosófica se deja seducir con facilidad, porque el hombre tiende a acomodar el deber según sus deseos. Entonces lo que dice Kant es, bueno, el hombre común tiende a acomodar las leyes a su placer, ¿sí? Según cómo le conviene. Y esto no debería ser así, dice Kant. Entonces tenemos que hacer un estudio sobre las normas de conducta. Tenemos que hacer un estudio también sobre las leyes, ¿sí? Sobre si están bien fundamentadas. Eso es lo que dice Kant. Porque la gente común lo que hace es dejarse seducir según sus intereses. Para Kant, el juicio de la razón vulgar debe pedir ayuda a la filosofía para no caer en ambigüedades que propician la tendencia de los hombres a engañarse. Las normas de conducta tienen que ser claras y tienen que ser para todos los hombres. En este contexto salta a la vista otra característica importante de la ética filosófica. La tarea de fundamentación y crítica de las normas morales requiere también la reconstrucción de ese saber prefilosófico, a veces un poco vago y oscuro, que ponemos en juego en las decisiones que tomamos en nuestra vida cotidiana. Si nosotros cuando actuamos no
no habituamos a hacer una reflexión muy exhaustiva acerca de lo que hacemos. Por eso mismo necesitamos gente que se encargue de hacer esa reflexión por nosotros. Estos son los intelectuales de la filosofía. Decimos que el producto de la reflexión prefilosófica es un saber vago y oscuro, porque la mayoría de las veces no podríamos formular de modo explícito cuáles son las normas en función de las cuales regulamos nuestra conducta. ¿Sí? Esta reflexión prefilosófica es la reflexión del hombre común, que bueno, generalmente no reflexiona mucho sobre el modo de comportarse. Sí, cuando se le presenta algún dilema. Es más, muchas personas ante estos dilemas tampoco realizan mucha reflexión y actúan directamente según la costumbre, según lo que les dicen los amigos, los padres, y no siguen ninguna norma de conducta propia, sino que actúan como se vienen comportando los demás. Y bueno, Kant dice, bueno, esto no está bien, esto no puede ser así, tenemos que comportarnos según normas de conducta bien reflexionadas. Tenemos que estar seguros de por qué nos comportamos de esta manera, y más en estas situaciones que son dilemas morales. Entonces vamos a ver cuáles son los enfoques de la ética normativa. ¿Sí? La ética normativa, o sea, esta ética que se encarga de buscar la validez o no validez de las normas de conducta, del que nos expone la moral, tiene dos enfoques. Estos dos enfoques son el enfoque deontológico y el teleológico. ¿Sí? Lo van a ver en el apunte. Deontológico y teleológico. Dos palabras rarísimas, súper difíciles, pero bueno, después se van a acostumbrar. Vamos a ver la primera, ¿sí? El enfoque deontológico o la fundamentación deontológica. La deontología es un enfoque de la ética normativa que se concentra en el fenómeno de la obligación moral. El término deontología deriva del griego deon, que significa deber u obligación. Una de las características del enfoque deontológico es que para responder a la pregunta ¿por qué debo hacer tal cosa?, recurre a la postulación de principios universales que establecen las obligaciones de manera objetiva. Es decir, el fundamento para determinar la corrección de una acción se encuentra en un principio moral básico que debe seguirse siempre, independientemente de las consecuencias que pueda acarrear su aplicación, ¿no? Por este motivo se considera que la ética deontológica exhibe una prioridad de las intenciones por sobre las consecuencias de las acciones. La ética deontológica más conocida es la ética kantiana, ¿sí? O sea, la ética de Kant, un filósofo de la modernidad. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir el texto con el enfoque deontológico? ¿Qué es el enfoque deontológico? Bueno, se va a focalizar en las obligaciones, ¿sí? Yo cuando tengo un dilema moral, bueno, tengo que ir a ver cuál es mi obligación ante esa situación. Y Kant lo que dice es que estamos obligados a actuar de determinada manera por leyes morales, por principios morales básicos. Después vamos a ver cuál es ese principio moral básico. Pero la idea es que nosotros, cuando vamos a decidir actuar, ¿sí? Tenemos que ir a consultar este principio básico, que es la misma pregunta para cualquier acción, ¿sí? ¿Debo hacer esta cosa u otra? ¿Por qué debo hacer esta cosa? ¿Sí? Y este principio moral va a ser una norma, ¿sí? Una ley que nos va a poder determinar si esa acción es buena o mala. Y Kant aparentemente la encuentra, se llama el imperativo categórico, ¿sí? Que es una frase con la cual que nosotros vamos a usar para poder determinar si la acción que vamos a hacer es buena o mala. Cualquier acción, ¿sí? O sea que es una especie de balanza, este imperativo categórico de Kant. Lo vamos a ver después cuando veamos a Kant, lo voy a dejar en suspenso. Pero es esto, es una fórmula
como las matemáticas. Vieron que las fórmulas tienen variables y en las variables podemos poner cualquier número que la fórmula nos va a dar un resultado. Bueno, en la moral o en la ética, Kant va a hacer lo mismo. Va a encontrar esta fórmula matemática, supongamos, donde nosotros vamos a poner las variables de la situación que amerita nuestra reflexión, y esa fórmula va a decidir si la acción que vamos a hacer es buena o mala. Es muy loco, está bueno estudiarlo porque es bastante curioso. Pero bueno, esto es lo que nos dice la ética deontológica. Y esta ética va a tener prioridad sobre las intenciones, ¿sí? Las intenciones que nos mueven a actuar. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a reflexionar antes. Entonces, al reflexionar antes de actuar, ya tenemos unas intenciones desarrolladas. Así que nuestras intenciones van a estar fundamentadas en este principio moral. O sea que ahí va a estar el foco de atención. Después lo vamos a ver mejor cuando estudiemos a Kant. Por ahora tiene que quedar claro esto. Después tenemos la fundamentación teleológica. Y la fundamentación teleológica otorga mayor importancia a las consecuencias que a los principios. ¿Sí? No va a lo que son las intenciones de las acciones, sino al resultado de la acción. ¿Sí? Yo no voy a preguntarle a la persona por qué hizo eso, sino que voy a ir al resultado de la acción y lo voy a penalizar por lo que hizo, no por las intenciones que tuvo. ¿Sí? Son dos maneras de ver las acciones humanas. Una le da prioridad a las intenciones, a los principios, y la otra le da prioridad a las consecuencias, ¿sí? De nuestras acciones, a la finalidad. O sea, la deontológica se ocupa de los principios y la teleología de los fines. Se ven desde dos aspectos diferentes. Y esto se usa en el estudio de las leyes, ¿sí? Hay abogados que sacan el libro de Kant para poder fundamentar la acción de su cliente, o que sacan el libro de Aristóteles. Leo de nuevo, la fundamentación teleológica, este tipo de fundamentación se denomina también de fines o consecuencialista, porque telos significa fin en griego. Otorga mayor importancia a las consecuencias que a los principios. Lo que se evalúa es justamente lo que la deontología deja de al margen, los resultados de las acciones, el fin que persiguen. Las éticas teleológicas comparten la idea de que hay un fin superior a que las acciones deben dirigirse. Desde la ética antigua, el concepto de fin ha sido asimilado al concepto de bien. Y este fin, o bien supremo, fue comprendido como un ideal de perfección y virtud. Esto lo veremos en la ética de Aristóteles, a quien debemos la primera formulación teórica de la ética de la virtud. ¿Qué son estos enfoques centrados en la virtud? Son una de las variantes de la ética teleológica, y en cuanto tales presentan algunas diferencias importantes respecto de la deontología. Para ellos no es tan importante la obligación moral, sino qué tipo de persona es un sujeto. Al hablar de virtud se alude a algo que hace de un sujeto bueno. ¿Y qué va a ser lo que hace a un sujeto bueno? Bueno, lo que hace. ¿Sí? Para el enfoque teológico, si un sujeto es bueno o malo, bueno, yo voy a tener que ir a ver las consecuencias de sus acciones. No importa si tuvo intenciones buenas o malas. Si las consecuencias fueron malas, bueno, ese hombre va a ser un hombre malo. En cambio, Kant piensa diferente. Hay una persona que puede tener mucha mala suerte y que le salgan las cosas mal todo el tiempo, pero siempre tuvo buenas intenciones. Entonces Kant no lo condenaría. Aristóteles sí, lo manda al muere. Entonces son dos maneras de ver las acciones humanas totalmente diferentes. Sigo con el siguiente apartado, que se llama la tarea de la metaética. ¿Sí? Ya vimos la moral,
qué es la moral, vimos lo que es la ética, que es una reflexión sobre la moral, y vamos a ver qué es la metaética. ¿Sí? Lo voy a hacer cortito porque no es muy difícil y no me voy a centrar mucho en esto. La metaética es una vertiente de la ética filosófica que plantea preguntas distintas a la de la ética normativa. En efecto, podríamos definirla como una reflexión sobre la ética normativa. ¿Sí? Esta cadena de reflexiones, pero estas reflexiones tienen un nivel cada vez más alto. ¿Sí? La moral es la forma en que nos comportamos. La ética va a estudiar el porqué de esas normas de conducta que tenemos. Y la metaética va a reflexionar sobre el porqué de las conductas, de las normas de conducta con la cual nos comportamos. O sea, va a ser una escalera de reflexiones. Y les prometo que termina ahí, en metaética termina, no la vamos a estirar más. En efecto, podríamos definirla como una reflexión sobre la ética normativa, ya que examina la validez de los argumentos que la ética normativa utiliza para la fundamentación de las normas, y se esfuerza por aclarar el significado de los términos con los que opera. ¿Sí? O sea que va a reflexionar sobre la ética. La ética va a tratar de fundamentar los valores morales, y la metaética va a ver si la tarea que hizo la ética es válida. ¿Sí? Va a intentar fundamentar la validez de los términos que utilizó la ética para estudiar la moral. Un poco enredado, pero bueno, es así. Cada actividad filosófica en la ética tiene su supervisor, ¿sí? Que termina en la metaética. Nadie controla la metaética, que los fundamentos que utiliza la metaética para reflexionar sobre la ética sean válidos. No, se corta ahí. Ya después la cosa se va a otro plano. La metaética se distancia de los debates sobre el bien, los valores, el deber, la virtud, etc. y se pregunta por los supuestos y por el sentido de los conceptos que están en juego en esos debates. Las preguntas de la metaética son, en cierto sentido, más abstractas. Por ejemplo, les voy a dar ejemplos de preguntas que hace la metaética. ¿Las normas morales son relativas a las culturas? ¿Hay hechos morales? ¿Qué significan? ¿Cómo los conocemos? ¿Qué significan los términos bueno, malo, deber? ¿Cómo se distinguen los razonamientos morales de otro tipo de razonamientos? ¿Con qué criterio se puede juzgar la validez del enunciado «debo hacer tal cosa»? ¿Es posible fundamentar una norma moral? Sí, son cosas que la ética no se pregunta. La ética va a buscar la fundamentación de las normas morales. Sí, pero no se va a preguntar si puede hacer eso. Sí, lo hace directamente. Lo que la metaética hace es, bueno, ¿puede la ética hacer esto? ¿Puede la ética con estas herramientas fundamentar las normas morales? La ética estudia qué es lo bueno y qué es lo malo, y la metaética va a decir, bueno, ¿qué es lo bueno y qué es lo malo? ¿Los términos con los que definimos bueno o malo son los correctos? Bueno, va a tener un alcance mucho más amplio. Vamos a pasar al próximo apartado, el tercero, que son los problemas éticos. Y vamos a arrancar viendo algunas corrientes filosóficas, algunos enfoques de la ética o de la moral que dividen a los filósofos, ¿sí? Dividen a los pensadores en corrientes o en enfoques. Primero tenemos al relativismo moral. Vamos a ver lo que es. El relativismo moral es la posición que sostiene que en cuestiones morales no hay verdades objetivas y universales. Nada es en sí mismo bueno o malo, justo o injusto, etc. La verdad o falsedad en el ámbito de la moral es relativa al sujeto y a las circunstancias culturales, religiosas, psicológicas o sociales. Es decir, bueno, ¿cómo va a encarar el estudio sobre la moral el relativista?
¿sí? Bueno, lo va a encarar de esta manera, va a decir, bueno, no hay normas universales que nos digan cómo nos comportamos o cómo debemos comportarnos, sino que cambian, son diferentes según nuestra nacionalidad, según el país en el que estemos, en el continente en el que estemos, según el ámbito cultural, según el grupo social en el que nos encontremos. Estas normas cambian constantemente. No hay una idea de bien o de mal que sea absoluta. ¿Sí? Eso es lo que va a decir el relativista. Y el relativista se opone al absolutista moral, ¿sí? Al absolutismo moral. ¿Qué dice el absolutista moral? ¿Qué es lo que dice? Dice, bueno, sí, existen verdades morales independientes de las circunstancias. Existen verdades morales absolutas. Eso es lo que dice el absolutista moral. Dice, ahí el bien y el mal son absolutos. ¿Sí? Si algo es malo acá, es malo en China, es malo en la iglesia, es malo en el colegio, es malo en la cancha, en cualquier lado va a ser malo. Y con lo bueno lo mismo. El bien y el mal son cosas absolutas. Por eso se opone al relativista. ¿Sí? El relativista dice, no, el bien y el mal depende del contexto. Depende de la sociedad en la que estamos, depende de la religión que sigamos, etc. Esta es la diferencia. Históricamente el relativismo surgió como una primera reacción a diversas formas de dogmatismo, tradicionalismo y autoritarismo. ¿Sí? Porque el absolutista moral, al pretender conocer el bien y el mal en su carácter absoluto, bueno, tiende a dominar, ¿sí? Tiende a ser autoritario. Seguimos. Hay muchos ejemplos en la historia. Después del relativismo y el absolutismo tenemos el escepticismo moral, que es una creencia diferente, un pensamiento diferente. El escéptico niega la posibilidad de conocimiento en el ámbito de la moral. Para un escéptico nunca podemos saber si una norma moral como no hay que matar es válida. El escepticismo es ante todo una posición nociológica. ¿Qué quiere decir una posición nociológica? Es una posición que tiene que ver con el conocimiento. O sea, lo que va a decir, nosotros no podemos saber, no podemos conocer el bien y el mal, ni el absoluto, ni el relativo. No tenemos la capacidad de conocer lo bueno o lo malo, porque el conocimiento que tiene el ser humano del mundo, de su realidad y de su entorno es tan limitado que no lo puede habilitar a tomar ese tipo de decisiones. O sea que actuamos sin saber nada. Lo bueno y lo malo son cosas que no tienen valor. El hombre no puede saber lo que está bien o está mal. Esto significa que no niega necesariamente la existencia de verdades morales, sino la posibilidad de conocerlas. Lo que dice el escéptico es que, aun si existieran verdades morales, no podríamos conocerlas. No obstante, algunas formas extremas de escepticismo niegan también que haya verdades en la moral. De hecho, algunos escépticos sostienen que no podemos tener conocimiento de verdades morales, porque no existen. Esta forma extrema de escepticismo se denomina nihilismo. Sí, el nihilismo es una forma extrema. Dice, bueno, no es que no podemos conocer las normas morales, sino que directamente no existen, no hay normas morales. ¿Sí? El bien y el mal no es que no lo podamos conocer, sino que sí, no lo podemos conocer porque en realidad no existen. No hay bien o mal. O sea que estas son las corrientes filosóficas que estudian las acciones humanas, ¿sí? El relativismo, el absolutismo, el escepticismo y el nihilismo. ¿Son las únicas? Seguramente no. Estas son las que les expongo yo como para ver los diferentes enfoques, los enfoques más populares en filosofía. Después surge el problema de la aplicación de las normas morales. Este problema surge cuando nos preguntamos si es posible adaptar las normas a situaciones concretas. Este problema está relacionado con la cuestión de la rigurosidad de las normas, es decir, con la pregunta acerca de si las normas morales tienen cierto margen de flexibilidad,
según las circunstancias o si deben aplicarse rigurosamente a todos los casos. ¿Sí? Una norma moral, por ejemplo, no le pegues a tu prójimo. ¿Sí? Esa es una norma moral por la cual nos guiamos casi todos en nuestra vida cotidiana. No vamos por ahí pegándole a la gente. Pero bueno, esta norma hay que aplicarla, ¿no? Y es difícil aplicarla, porque nos tenemos que preguntar, bueno, estas normas ¿cómo son? Son flexibles, porque depende de la situación, ¿no? Yo a veces me siento justificado a pegarle a alguien por cierta situación. Entonces, lo que nos presentan estas normas morales, una vez que las encontramos, bueno, la dificultad está en la aplicación. Por eso hay tantas discusiones en los juicios, en la culpabilidad de un agresor. Porque dicen, bueno, nosotros no tenemos que pegarle a nadie, pero en esta situación amerita o no amerita. ¿Sí? Podemos encontrar varias situaciones al respecto. Si yo tengo que pegar a una persona para salvar a mi abuelita, bueno, ahí tenemos un dilema moral, ¿sí? Pues yo tengo la norma absoluta que dice, bueno, no debo golpear a nadie, pero alguien está agrediendo a mi abuelita y bueno, yo le voy a ir a golpear. No me importa nada si está bien o mal. En realidad sí, porque si nosotros vamos a golpear a esa persona, estamos convencidos de que está bien ir a pegarle para defender a nuestra abuelita. Entonces, bueno, eso habla mucho de nuestras costumbres, de nuestra educación, de nuestras normas morales y de su flexibilidad. Seguimos. La idea de que las normas morales deben ser cumplidas incondicionalmente se denomina rigorismo. ¿Sí? Esto que decíamos recién. Los rigoristas van a decir, sí, la norma moral de que no tenés que golpear a nadie es absoluta y las tenés que cumplir rigurosamente, no es flexible esa ley moral. Esa ley la tenés que cumplir incondicionalmente, por más que estén maltratando a tu abuelita. La crítica central que se le ha dirigido al rigorismo es que en virtud de que cada situación es única y no puede ser equiparada a ninguna otra, debe haber cierto margen de tolerancia para las excepciones. Un ejemplo de ética que defiende la incondicionalidad de los principios morales es la ética kantiana. ¿Sí? Kant va a establecer un principio moral y va a decir que es absoluto. ¿Sí? Ese principio moral es el que decide lo bueno y lo malo. No hay grises, no hay flexibilidad en la aplicación de esa ley. Después lo vamos a ver. Algunos filósofos, entre ellos algunos existencialistas, como Sartre, no creo que lo conozcan, pero bueno, les tiro el nombre, consideraron que la moral no puede ser definida en relación con la adaptación de una conducta particular al molde de una regla general. ¿Sí? O sea que decía lo contrario a Kant. No puede haber una regla general que me dé las herramientas para decidir si lo que voy a hacer está bien o está mal. Estos filósofos no solo han cuestionado la posibilidad de la aplicación de las normas morales, sino también la existencia de normas morales, o de normas generales, anteriores a una situación a la que los hombres deben apelar para tomar una decisión. O sea, están enfrentados con Kant directamente. Ante la ausencia de normas preexistentes, el peso de la decisión recae siempre en la libertad del hombre. ¿Sí? Entonces, ¿qué van a decir los existencialistas? Bueno, no hay un principio moral básico que guíe nuestra conducta. Entonces, nuestras intenciones no van a tener juego en nuestra responsabilidad. ¿Sí? La responsabilidad de nuestras decisiones radica en nuestra libertad. Eso es lo que van a decir los existencialistas. Y esto va a traer otro problema consigo, ¿no? El problema de la libertad. ¿Somos libres nosotros? ¿No somos libres? ¿Qué es la libertad? Bueno, es otro problema de la ética. Es uno de los problemas más difíciles de la ética y de la filosofía en general. La libertad es un problema metafísico, pero concierne a la ética en la medida en que tiene que ver con las condiciones bajo las cuales consideremos que una persona puede ser juzgada por sus acciones. Una persona es considerada moralmente responsable de una acción si la acción fue elegida libremente, si su causa puede ser atribuida a su voluntad y no a algo exterior a ella.
Bueno, y después hay diferentes enfoques acerca de, bueno, esto, si nosotros somos responsables, somos libres cuando realizamos una acción o no somos libres, o nos obligaron. Y en este sentido hay dos enfoques, ¿sí? Un enfoque es el determinista. El determinismo es la posición que sostiene que todo en el universo es necesario. ¿Qué quiere decir que es necesario? En filosofía el término necesario quiere decir que no puede ser de otra manera. ¿Sí? O sea que todo lo que hacemos está condicionado necesariamente. ¿Qué va a decir esto? Bueno, el determinista va a decir, bueno, yo hice estas cosas porque necesariamente esto tenía que pasar. ¿Sí? El universo está acomodado de determinada manera que provocó que yo realizara esta acción. O sea que no seríamos responsables de nada, según el determinista. Nuestras acciones serían como, para el determinista, ¿no? Serían como las piezas del dominó que nosotros organizamos, tiramos una y la causalidad va tirando las demás, ¿sí? Una causa la caída de la otra. Bueno, el mundo sería esto para el determinista. Una acción provoca otra y otra y otra, y nuestra vida es una cadena de acciones de las que no somos responsables. Las cosas que nos pasan porque el mundo nos golpea, nos empuja. El mundo nos empuja a accionar de esa manera. Todo lo que sucede está gobernado por una estricta legalidad causal, causa y efecto. De modo que todo evento es efecto de una causa anterior, y esta de otra anterior, y así indefinidamente. ¿Sí? Yo actué porque me obligó la causalidad universal. Una buena defensa para cualquier delincuente. Y después, por otro lado, está el libre albedrío, que supongo lo habrán escuchado. Es una noción emparentada con la libertad, pero distinta, y que conviene definir. Bajo este término se hace alusión a la capacidad de elegir arbitrariamente entre distintos cursos de acción, sin ningún tipo de determinación o condicionamiento previo. ¿Sí? El libre albedrío dice, bueno, el mundo no es así, el mundo no es causal, nosotros no actuamos porque el mundo nos empuja, sino que sí podemos tomar decisiones. Y somos responsables de lo que hacemos. ¿Sí? Estos son dos enfoques acerca de la libertad. Bueno, y con esto terminamos el apunte. Después van a tener que contestar las preguntas que están al final, que están en el mismo apunte, no creo que les surja ninguna dificultad. De todas maneras, si se les complica algo, si no entendieron, me comentan en el video, me preguntan por el Classroom, me pueden mandar un mail, como ustedes quieran, pueden consultarme. Bueno, hasta la próxima.